Ok, ahora vamos a hablar sobre longitud de curvas paramétricas. Bueno, ¿cuál es el problema? Pues es el siguiente. Tengo una curva paramétrica en el plano XY. Pues va algo así, puede ir algo así, pues. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que queremos es ver qué longitud tiene. Supongamos que empieza aquí y termina acá, ¿no? Puede, pues extenderse más allá de estos puntos, pero me interesa medir entre estos puntos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. O sea, una de las primeras ideas, pues, es esto, pues, irlo partiendo en cachitos, tomar varios puntos por acá intermedios. Y estos intermedios, pues, unirlos por medio de segmentos de recta. Así. De esta manera, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que son segmentos de recta. Y bueno, les podemos dar nombre, punto 0, punto 1, punto 2, etcétera. Hasta un cierto punto N, que va a ser igual al B. Y bueno, la curva, pues llamémosle... Bueno, llamémosle C a la curva y... Entonces las ecuaciones paramétricas de C supongamos que esas ecuaciones paramétricas pues son x igual a f de t y y es igual a otra función g de t. Y es igual a g de t y con t entre a y b. Ok, entonces, pues ¿cómo medimos esto o con qué fórmula representamos pues estos segmentos de recta? Entonces, pues vamos a hacer un zoom a esta figura. Entonces tenemos acá dos puntos. Ese es PK-1 y este es PK. Están unidos por una recta. Y la curva pues a lo mejor viene pues algo así. Y entonces pues ¿cuál va a ser la longitud de PK-1 a PK? Para eso nos vamos a auxiliar pues de sus coordenadas. Así, ¿no? Entonces a esto pues le llamamos delta xk, a su diferencia en el eje x, y a su diferencia en el eje y le vamos a llamar delta yk. Ok, y entonces, ¿cuál es la longitud de este segmento? La longitud le vamos a llamar LK. Entonces la longitud, pues por el teorema de Pitágoras, es la raíz de delta xk al cuadrado más delta yk al cuadrado. Y entonces, ¿cuál es la longitud total de estos segmentos? Longitud total. Y pues esto es solo una aproximación, le vamos a poner aproximada. Pues es la suma de todos los LK, pues desde 0 pues hasta n-1, más bien desde 1 hasta n, ¿no?
Entonces pues es la suma desde k igual a 1 hasta n de LK. O sea, la suma desde k igual a 1 hasta n de la raíz de delta xk al cuadrado más delta yk al cuadrado. Y bueno, esa es una aproximación, ¿verdad? Entonces la longitud real, ¿verdad? Pues ¿cuál va a ser la longitud real? Pues mientras más puntos pongamos aquí, pues más se va a aproximar, ¿no? Más y más se va a aproximar la longitud de los segmentos a la longitud de la curva que queremos calcular. Entonces, pues en el límite definimos la longitud de la curva, pues igual a la longitud de los segmentos. En el límite cuando n tiende a infinito. Entonces calculamos el límite cuando n tiende a infinito, pues de esta suma, de la suma de k igual a 1 hasta n, de la raíz de delta xk al cuadrado más delta yk al cuadrado. Ok, y pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. El límite cuando n tiende a infinito, vamos a dividir entre delta t, entre delta tk, porque bueno, la partícula para avanzar de pk-1 a pk, pues lo hizo en un cierto periodo de tiempo que vamos a llamar delta tk. Entonces esto pues va a ser el límite de la suma de k igual a 1 a n de la raíz. Vamos a dividir acá adentro entre delta tk al cuadrado, de delta xk entre delta tk al cuadrado más delta yk entre delta tk al cuadrado. Entonces dividimos entre delta tk al cuadrado acá adentro y afuera multiplicamos por delta tk. Entonces este límite cuando n tiende a infinito de esta suma por delta tk, pues se parece a la definición de integral. De hecho es una integral. Y lo de acá adentro, cuando n tiende a infinito, el delta tk, o sea, cuando el n tiende a infinito, pues estos puntos están más cerca. Y el delta tk, el tiempo transcurrido entre cada uno de ellos, pues tiende a 0. Y entonces el límite cuando delta t tiende a 0 de delta x entre delta t, pues se llama derivada de x respecto a t. Entonces, pues esto, el límite de la suma, pues se transforma en una integral. Estamos yendo de A hacia B. Esos son los límites de integración. Y el límite de la suma, pues se le pone integral por la raíz y esto pues se pone como derivadas. En el límite pues son derivadas más dy sobre dt al cuadrado y esta delta tk pues se pone dt. Entonces esa es la fórmula para encontrar la longitud de una curva. Lo ponemos por definición, por conveniencia, viendo pues este argumento, ¿no? Se da nada más a la y se va. Entonces pues vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Se movió acá la cámara. Bueno. Entonces ejemplo usando esa fórmula. Obviamente no vamos a estar haciendo todo este desarrollo todo el tiempo. Solo vamos a usar la fórmula, ¿no? Entonces, encontrar la longitud, calcular la longitud del círculo de radio R dado por las siguientes ecuaciones paramétricas: x igual a r coseno de t, y es igual a r seno de t,
y t está entre 0 y 2pi, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a pues aplicar la fórmula, ¿no? Bueno, aquí pues le ponemos L, ¿verdad? De longitud. Entonces L es igual a la integral de AB, que en este caso valen 0 y 2pi respectivamente, de la raíz de dx de la derivada de x respecto de t al cuadrado más la derivada de y respecto de t al cuadrado diferencial de t. Entonces lo que me dice la fórmula es que primero hay que calcular las derivadas y es lo que vamos a hacer. Entonces derivada de x respecto de t, la derivada de r coseno pues es menos r seno de t, ok, y la derivada de y respecto de t, la derivada de r seno de t pues es r coseno de t. Entonces L es igual a la integral de 0 a 2pi de la raíz de derivada de x respecto de t al cuadrado, pues es r cuadrada seno cuadrado de t, y la derivada de y respecto de t al cuadrado es r cuadrada coseno cuadrado de t. Entonces aquí podemos factorizar el r cuadrado, es igual a integral de 0 a 2pi raíz de r cuadrado por seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Esto pues da 1. Y la raíz de r cuadrada, como r es positivo, es un radio, pues da r. Entonces integral de 0 a 2pi de r de t. Entonces integramos, r es una constante, entonces da rt evaluado de 0 a 2pi. Y pues al sustituir, pues es 2pi r. Y pues es la fórmula que ya sabemos para el perímetro de un círculo, ¿no? No es nada nuevo. Pero digamos, esto comprueba que nuestra definición de longitud pues es bastante razonable, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer otro ejemplo. Dice encontrar la longitud del asteroide. Ejemplo, calcular la longitud del asteroide x es igual a coseno cúbico de t, y es igual a seno cúbico de t, y t va de 0 a 2pi. Es el asteroide que hicimos en el video pasado. Y pues podemos solo concentrarnos en una parte, ¿no? Vamos a hacer primero solo la parte que viene así. Y luego pues lo multiplicamos por 4. ¿Verdad? El asteroide pues es esta figura así. Vamos a hacerlo solo de esta parte. Entonces vamos a ver, pues lo que me dice la fórmula es que primero hay que calcular las derivadas, ¿no? Vamos a calcular las derivadas. Derivada de y respecto de t. Bueno, mejor primero la de x, iré en orden alfabético. Derivada de x respecto de t es la derivada del coseno cúbico de t. Entonces, como sabemos, es 3 por el coseno cuadrado de t por la derivada del coseno, que es menos seno de t. Derivada de y respecto de t es 3 por seno cuadrado por la derivada del seno, que es coseno de t.
Y luego pues podemos ver cómo va a ser la raíz que tiene la integral. Entonces pues es la raíz de esto al cuadrado, pues son 9 por coseno a la cuarta de t por seno cuadrado de t, más 9 por seno a la cuarta de t coseno cuadrado de t. Y aquí podemos factorizar un coseno cuadrado y seno cuadrado, y el 9. Entonces la raíz de coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t. Entonces acá pues lo que me sobra pues es un coseno cuadrado. Y acá lo que me sobra es un seno cuadrado. Esto, como ya sabemos de sobra, pues es 1. Y bueno, he aquí pues la idea de por qué solo tomar esta parte de aquí. En esta parte de aquí, tanto el coseno como el seno son positivos y es válido eliminar la raíz con el cuadrado. Entonces la raíz de 9 es 3, la raíz de coseno cuadrado es coseno, la raíz de seno cuadrado es seno de t. Y pues ya, ¿no? Y ahora, pues ahora sí, calculamos la integral de 0 a pi medios. La longitud pues va a ser 4 veces esta integral de 0 a pi medios de lo que me dio la raíz, que es 3 veces coseno de t, seno de t. De t. Entonces el 3 pues lo puedo sacar. 3 por 4 pues da 12. Y bueno, la derivada del seno de t pues es coseno de t. Si hiciéramos pues un cambio de variable haciendo u es igual a seno de t, y por ende du es coseno de t, entonces quedaría la integral de 0 a u, la integral de u de u. Entonces vamos a hacerlo mejor, el cambio de variable, y los límites de integración pues quedarían seno de 0 pues es 0, y seno de pi medios pues es 1. Y entonces la integral de u pues es u cuadrada entre 2. Entonces queda 12 por u cuadrada entre 2. Y vamos a evaluar a u cuadrada de 0 a 1. Evaluar u cuadrada de 0 a 1 pues es 1, ¿no? Me queda 2 entre 2. 2 entre 2 pues es 6, ¿no? Esa es la longitud completa del astroide, ¿no? Ok. Y ahora pues lo que vamos a hacer es presentar el diferencial de longitud de arco. ¿Cuál es este diferencial de longitud de arco? Bueno, pues vamos a ver, pues entonces la longitud de arco la acabamos de definir, ¿no? Entonces pues tenemos nuestra curva que viene desde un punto A, y en lugar de hacer que vaya a un punto B, recordemos que esto es una partícula que se mueve a lo largo de la curva. Entonces cuando esta partícula esté en un cierto punto, que depende del tiempo, es f de t, g de t, pues nada me impide a calcular
esa longitud desde A hasta este punto en el que está en el tiempo t. La longitud de esto pues usualmente se representa con S de t. Bueno, no me había preguntado la S, pues ¿por qué S? Pues la palabra longitud debe empezar con S en algún idioma o algo así. Pero bueno, es la tradición ponerla como S. S es longitud. Longitud desde A hasta hasta el punto F de t, G de t. Entonces, según acabamos de ver, S de t pues lo puedo definir, pues, o bueno, se define con la integral. La integral, pues, desde un tiempo A, desde el tiempo A hasta el tiempo t, ¿no? La integral de quién, pues de la raíz de f' de z. Vamos a usar la notación de Newton. ¿Por qué le pongo z y antes le había puesto t? Porque t ya le estoy usando acá, tengo que ponerle otra letra. No es válido usar la misma letra aquí que acá. Digo, a veces lo hacemos como vicio, pero no se debería de hacer, ¿no? Más la derivada de g de z, usando notación de Newton. De z, que es la variable respecto a la cual estamos integrando, ¿no? Entonces, esta es la longitud de arco. Y por el teorema fundamental del cálculo, que se ve en cálculo integral, teorema fundamental del cálculo, es el teorema más importante del cálculo, que me dice que si quiero calcular la derivada de S respecto de t, es simplemente es la derivada de una integral, que es simplemente ponerlo de acá adentro, cambiando esta variable por la de acá, ¿no? O sea, la integral, la derivada de esto, pues viene siendo la raíz de f de t al cuadrado más g' de t al cuadrado. Y esa es la derivada de ese respecto de t, o en notación de Leibniz, pues quedaría así, de x respecto de t al cuadrado más de y respecto de t al cuadrado. Y entonces podemos pensar que el dt lo pasamos para acá, y pues el diferencial de longitud de arco pues es el siguiente, ¿no? De longitud de arco es ds es igual a la raíz de dx respecto de t al cuadrado más dy respecto de t al cuadrado, que multiplica el dt. Esto pues deberíamos de tenerlo en un formulario o algo. Ahorita no lo vamos a ocupar, pero después que queramos integrar o derivar respecto a la longitud de arco, pues nos va a ser muy útil, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí es todo por el video. Muchas gracias.